Universitario Interamericano del Pacífico, Universidad CEUNI, Campus Tapachula. Teoría de la comunicación 1. El término información suele ser confundido con el de comunicación, aclarando que estos conceptos son muy diferentes. La información es el conjunto de datos que se quiere dar a conocer. Por otro lado, la comunicación transmite dicha información. Ahí es donde se produce la duda o la confusión de ambos términos. En sí podríamos decir que es lo mismo. Ambos dan a conocer ciertos datos, solo que el concepto de comunicación requiere del feedback o de una retroalimentación para llevarse a cabo. Sin ello, solo quedaría en información. Gran parte de la actividad humana implica comunicación. La comunicación está en todo lo que nos rodea. A donde vamos necesitamos y requerimos de ella. En la casa con la familia, en la escuela con compañeros y profesores, en el trabajo tenemos la comunicación organizacional, nos comunicamos con los demás para mantener relaciones sociales, culturales y profesionales. En el estudio de la comunicación no podemos decir que esta es autónoma. El porqué de esto es simple. La comunicación necesita de diversas disciplinas que dan origen y aportan en el estudio de la comunicación. Las diversas disciplinas implicadas en el estudio de la comunicación son sociología, historia, antropología, lingüística, psicología y entre otras. La sociología estudia el efecto en el público, las interrelaciones comunicativas del individuo en sociedad. Historia es la evolución y etapas de la comunicación. Antropología, conocimientos de los mecanismos del hombre. Lingüística, aplicación de los significados y del lenguaje. Psicología, estudia la conducta y los fenómenos mentales subyacentes de cada individuo. En la comunicación se encuentran diferentes formas, tipos y niveles de comunicación. En formas está la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal se transmite de forma oral o escrita, como cuando hablamos o mantenemos una conversación con una persona, o simplemente usar el medio escrito para comunicarnos. La comunicación no verbal es la que se transmite mediante señas, gestos o el simple lenguaje corporal. Un buen ejemplo de esta forma de comunicación puede ser que cuando mantenemos una conversación respondemos con alguna señal o algún gesto. Tipos de comunicación. En los tipos de comunicación son el medio en el cual se transmite alguna información. Dentro de ellos podemos encontrar la oral, la visual, escrita, simbólica, gestual y sonora. En los niveles de comunicación, los más importantes son la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal y la comunicación masiva. La comunicación intrapersonal es la comunicación que tiene lugar dentro de cada individuo. Nos comunicamos con nosotros mismos cuando reflexionamos o valoramos decisiones. La comunicación interpersonal es la comunicación que tiene lugar en forma directa entre dos o más personas físicamente próximas. En esta existe una retroalimentación inmediata. La comunicación grupal es la comunicación que se da cuando un conjunto de personas conforman una unidad y la interacción entre ellos es para llegar a un fin. Comunicación organizacional es la comunicación que se da en una organización o en una empresa. Tiene características dominantes de la comunicación interpersonal. El flujo de comunicación es según la posición del poder o de la jerarquía. La comunicación masiva. La comunicación masiva necesita de los medios masivos para establecerse. Se dirige a un auditorio relativamente grande, dirigido a un público heterogéneo. La comunicación intermedia. La comunicación intermedia es la que se sitúa entre la comunicación interpersonal y la masiva. Esta se distingue por la presencia de un instrumento técnico, como un teléfono. El proceso comunicativo. El proceso comunicativo es el ciclo en el cual se lleva a cabo la comunicación. Dicho ciclo se compone de varios elementos. Estos son los siguientes: emisor, código, codificador, mensaje, decodificador, receptor, concepto, canal y la retroalimentación para que se cierre el ciclo de la comunicación.
El ruido puede presentarse en cualquiera de los elementos, pero principalmente en el mensaje, que es el que se distorsiona.